Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Algunos no estuvieron en la mañana, así que para ustedes un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo. En la mañana introdujimos el libro, hablábamos que el libro habla de una persona, Jacobo o Santiago, que escribe a creyentes que el libro nos deja ver que se trata de creyentes judíos cristianos, ¿no? Judíos cristianos, que ahora ese Santiago es con toda probabilidad el hermano del Señor Jesucristo. Y la carta la debe haber enviado temprano en la historia de la iglesia. Algunos piensan que tan temprano como el año 45, 47, por ahí. Yo creo que debe haber Santiago escrito antes del concilio de Hechos 15, por la manera que aborda algunos temas que no están ahí en Hechos 15, que tiene que ver con la vida cotidiana de los creyentes y no con qué hacer por los gentiles que se convierten al Evangelio. La carta está escrita a comunidades judías que no tenemos bien claro dónde pudieron haber estado. Algunos piensan que quizá en Antioquía o en algún lugar, alguna región cercana a Jerusalén. Y tan temprano en la historia de la iglesia, lo más probable es que muchos de los que oyeron o leyeron esta carta son creyentes de esa primera generación. Creyentes que algunos de ellos oyeron directamente al Señor Jesús, otros fueron discipulados por ellos, se convirtieron en esos primeros años de iglesia, pero luego de la persecución de Esteban tuvieron que huir hacia otras regiones, pero tienen un apego profundo al apóstol y siguen oyendo sus palabras con el cariño y la autoridad que él les escribe. Veíamos que la carta tiene varias características. Una de ellas tiene que ver con Santiago apela constantemente al Antiguo Testamento y ahora vamos a ver varias alusiones al Antiguo Testamento, de manera tal que uno asume que los lectores conocían bien estas grandes historias del Antiguo Testamento porque el autor es muy breve al mencionarlas. Y también vimos que él cita bastantes palabras de Jesús. Pero ni siquiera el Evangelio de Marcos se había escrito cuando Santiago escribe su carta. Entonces son las palabras que circulan entre los creyentes y Santiago mismo las debe haber oído de su hermano muchas veces. Aun cuando él no creyese todavía en Jesús, él sí lo oía, ¿no? Porque vivían juntos, crecieron juntos. Deben haber conversado muchas veces este tipo de cosas en el interior de la familia. Y Santiago aquí refleja esas palabras de Jesús, de manera tal que la ética que construye Santiago en su carta la construye desde la autoridad no de él, como uno observa a veces en Pablo, ¿no? Que Pablo apela a su autoridad. Santiago no, Santiago apela a la autoridad de Jesús y del Antiguo Testamento y desde ahí construye su ética. Esa es otra manera de acercarse. Otra cosa que también vimos, y va a ser notorio ahora que vayamos avanzando en el libro, es que es muy difícil de bosquejar, porque Santiago piensa más circularmente. Les decía yo en la mañana que el pensamiento guatemalteco es así, es más circular. No sé cómo sea la manera en que estructuran el pensamiento de ustedes acá en esta región del país, pero en el sur de México es igual, ¿no? Es esa manera de contar algo y luego contar otra cosa y luego otra cosa y volver a lo dicho y ahí van. De manera que uno está oyendo a la persona tratando de adivinar para dónde va con lo que me está diciendo, ¿no? Así piensa Santiago y por eso es difícil de bosquejar, porque los temas los va hilvanando a través de la carta de manera que queda todo entrelazado y es difícil soltar una hebra porque está muy amarrada con las demás. Eso es Santiago. Y Santiago nos va a enseñar la sabiduría para la vida, por eso el tema aquí, ¿no? Instrucción para la vida. La sabiduría de la que habla Santiago, que va a volver a aparecer de vez en cuando en lo que estemos trabajando hoy, es una sabiduría de la vida cotidiana, de las decisiones diarias, de qué hago cuando estoy en situaciones de adversidad.
Y esa es la que Santiago nos va a ir mostrando a lo largo de la carta. Vimos que en la primera sección del libro, Santiago trabaja, por cierto, el monitor está apagado aquí. Gracias, Greg. Así puedo ver lo que ustedes están viendo y no tengo que estar volteándola. Sí, la primera sección, entonces, hasta el versículo 18 más o menos, lo que observamos es una especie de índice de temas. Y vimos los primeros 3 temas. Vimos, después del saludo, vimos pruebas, las pruebas perfeccionan al creyente. Las pruebas hacen que nuestra fe se refine, una fe que crece, ¿no? Con el devenir de la vida. Y hablábamos un poquito de cómo es importante que aprendamos a vivir la adversidad. De repente pensamos que los creyentes no deben sufrir adversidad, porque esa no es la voluntad de Dios, pero claro, la voluntad de Dios es que en medio de la adversidad podamos crecer. Y por eso Santiago decía que debemos, cuando enfrentamos las situaciones adversas, debemos considerar eso como sumo gozo, porque sabemos algo. Ese algo es que nuestra fe está siendo refinada, ¿no? Y eso nos hace personas maduras, perfectas. Lo otro que vimos es que la sabiduría es la base de la vida cristiana. Por eso el versículo 5 en adelante dice, si alguno carece de sabiduría, si a alguno le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios. Y hablábamos que esa sabiduría es la sabiduría de la vida cotidiana, la sabiduría de las decisiones diarias. No es un don de sabiduría en el sentido neumatológico, sino la sabiduría cotidiana del diario vivir. Esa sabiduría que Proverbios dice que se construye desde el temor de Dios. Esa sabiduría de las decisiones de la vida cotidiana. Y también, por último, vimos que Dios vindica al pobre pero condena al rico. Y hablábamos de cómo la audiencia de Santiago es triple, ¿no? Hay creyentes socioeconómicamente hablando en la congregación a quienes Santiago escribe, que son creyentes pobres. Vamos a ver eso después del receso, vamos a entrar al capítulo 2 y ahí vamos a ver mucho más patente eso. Y también hacia el final del capítulo 1 vamos a ver algunas personas pobres que también están ahí mencionadas. También había un segmento de creyentes con recursos económicos y hay un segmento entre medio que están menospreciando a los pobres y tratando de ver qué beneficio obtienen de los ricos. Esos 3 segmentos de la congregación están al mismo tiempo siendo dirigidos por Santiago en esta carta y orientados y confrontados. Cada uno mira de manera diferente la exhortación. Las palabras, en algún caso, como en el versículo 9, se vuelven palabras de esperanza para el pobre, ¿no? Pero también versículos 10 y 11 se vuelven esperanza para el pobre porque ve finalmente que Dios va a obrar justicia contra estas personas que están abusando de ellos. Por otro lado, el creyente rico logra ver que debe tratar con dignidad al pobre, igual el creyente entre medio debe tratar con dignidad al pobre porque Dios los trata con dignidad, Dios los va a exaltar cuando el Señor Jesús venga y vindique a los justos y castigue a los impíos. Pero también los ricos deben estar atentos porque Dios envía juicio contra ellos. Y los creyentes que están entre medio deben revisar sus lealtades, porque en vez de buscar, como vamos a ver en más rato, en vez de buscar el beneficio de quien puede darle algún conecte por ahí, debe buscar cuidar del hermano desvalido. Eso vimos en la mañana, ¿no? Es 3 bloques de temas que no solo aparecen aquí, estos temas
aparecen a lo largo del libro y estuvimos viendo cómo cada uno de estos temas va construyéndose en el libro y entrelazándose con los demás temas. Ahora, una de las cosas que intrigan un poco son los versículos 12 al 15. En los versículos 12 al 15 plantea otro tema que tiene que ver con las pruebas diagonal tentaciones. Si ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano, quiero que vean versículo 12 y si tienen una Biblia Reina Valera a la mano, vean cómo traduce Reina Valera versículo 12. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación, ok. ¿Alguien tiene una versión distinta? Como una versión internacional. ¿Ok, hermano? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Las pruebas y las tentaciones. Traducción, una traducción viviente. ¿Y? La pechita. Dice, dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas. Las pruebas. Ok. Entonces, ¿ven? Dificultades. Pruebas, dificultades. Tentaciones. Oiga, pero prueba y tentaciones no es lo mismo. En español, claro, ¿no? La palabra griega es la misma. ¿Sí? Depende del contexto, es una cosa o es otra. Así se traduce. Pero aquí es tan ambiguo que los traductores no logran ponerse de acuerdo de cuál. Por eso la traducción viviente opta por poner las dos, por si acaso. Ajá. Y así no se hace líos. Creo que es sabia decisión. ¿Sí? Porque cuando una circunstancia es tentación y cuando una circunstancia es prueba. Difícil decidir, ¿no? Porque una misma situación, uno la puede... Aquí estamos hablando de no de cosas pecaminosas, ¿no? ¿Será que mentir a veces es una prueba y otras veces... No, mentir es pecado, punto. Pero un accidente de tránsito, ¿pecado o no es pecado? Pues no, es una circunstancia. Pero esa circunstancia puede ser una prueba, ¿cierto? Una situación difícil. Pero también puede ser una ocasión para la mordida al policía, que el engaño que no, fíjese que yo no estaba ahí, y la mentira aflora, y entonces la misma circunstancia ahora es una tentación donde caí redondito y se transformó en pecado, ¿no? Entonces, por eso a veces es difícil en cualquier evento discernir dónde hay una prueba, dónde hay una tentación. Pero Santiago nos dice que es bienaventurada, dichosa, esa persona que persevera, ¿no? que sale airoso en medio de estas circunstancias, ya sea de prueba o de tentación. Y de nuevo da una razón. Da una razón. Si ustedes ven ahí, dice que es bienaventurada esa persona, no por soportar nada más la prueba, sino porque recibirá algo. Porque una vez que ha sido aprobado, dice en mi versión de las Américas que tengo aquí frente a mis ojos, recibirá la corona de vida. Esto es una cosa muy, muy interesante que está aquí, ¿no? Dios ha prometido, el Señor ha prometido a los que le aman. En tu paréntesis aquí, Señor se refiere a Dios, ¿no? A Dios Padre. Bueno, de hecho el texto griego no tiene la palabra Señor, se le agrega. Algunos manuscritos tardíos agregan Señor, otros manuscritos agregan Dios, porque queda como... Se asume que es Dios, pero mejor si lo hacemos explícito, ¿no?
Eh, y aquí vemos eso, ¿no? Santiago nos dice que la persona que enfrenta una circunstancia de la vida, de esas como las pruebas con las que nos topamos cada día, y logramos sobrellevarla, dice que recibe la corona de la vida. Sé que tradicionalmente se nos enseñó, al menos así lo aprendí yo de niño, que uno recibe algunas coronas y se mencionan varias coronas en la Biblia. Entonces en el Nuevo Testamento uno hace con la concordancia, busca cuántas coronas hay y hace la lista de las coronas, ¿no? Bueno, aquí la palabra corona, para empezar, no se refiere a las diademas, ¿no? A esas que usan los reyes. Esa sería diadema, la palabra griega, ¿no? La palabra es Stéphanos, que es como la que usaban los atletas cuando se les pone el laurel en la cabeza, ¿no? En Atenas. Eso es una corona, de eso está hablando aquí. Pero es una corona que es vida, ¿sí? Diría yo, es la manera de entender ese modificador de la vida. La corona que es vida, una vida abundante, como dijo el Señor Jesús, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Vida abundante, una vida a plenitud. Y es lo que creo que Santiago está diciéndonos. Claro, eso no quita que en el futuro, cuando el Señor venga, tengamos una vida a plenitud infinita. Pero lo que Santiago me parece que él está diciendo es que cuando uno enfrenta las circunstancias de manera adecuada y logra salir victorioso de ellas, su vida crece, su vida se vuelve fructífera. Disfruta mejor la vida cristiana porque ha salido victorioso y por eso es que se puede considerar dichoso, bienaventurado, ¿no? Bienaventurado es porque Dios los prometió a los que lo aman. Eso nos ayuda entonces de nuevo a volver al versículo 2 y 3, ¿no? Considerados dichosos cuando os topéis con diversas pruebas, porque sabemos varias cosas. Una es que la verificación de nuestra fe está en curso, está siendo refinada, pero no solo eso, además ahora Santiago agrega que cuando salimos victoriosos en medio de una circunstancia difícil, crecemos y nuestra vida se vuelve mejor vida como creyente. Así que ante una prueba tenemos dos opciones, o nos rendimos y renegamos y nos entristecemos, o nos fortalecemos y crecemos en Dios. La cosa es cómo la enfrentamos, ¿no? Y Santiago dice aquí que el que persevera bajo la prueba. En el caso de la tentación igual, si uno rechaza la tentación, sale victorioso, ¿no? Y por lo tanto disfruta mejor de las bendiciones del Señor. El Espíritu Santo está contento, etcétera. Muchas cosas que uno puede pensar de un creyente que vive una vida victoriosa. Ahora, ¿qué pasa con la tentación? Las pruebas Dios las manda, pero las tentaciones, Santiago se anticipa a eso y dice el versículo 13, ¿no? Nadie diga, no, es que Dios me lo puso. Yo no quería, pero Dios me la mandó. No, si viera, yo estaba ahí en el carro y justo se cruzó y era fácil de tomar y sacar, ¿no? Como cuando se vuelcan los camiones con mercadería y la gente sale a buscar y se lleva las cosas y uno dice, no, es que estaban ahí. No como que estaban ahí, ese camión tenía dueño y ese producto tenía dueño, ¿no? Santiago dice, no diga a nadie tal cosa, ¿no? Que no, es que Dios me tentó. Porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago, ni Él es tentado por el mal. Así que al pensar en la fuente del mal, podemos pensar que la fuente del mal
no está en Dios. Y entonces, ¿cómo se produce la tentación? Los siguientes versículos aclaran el panorama. Versículo 14 y 15 nos van a mostrar. Gracias. Ya tenía una aquí. Gracias. ¿14 y 15 nos muestran algo que quizás para algunos sea muy decepcionante, a lo mejor? Veamos. Dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por sus propios deseos. Aquí hay algo novedoso para el pensamiento evangélico, porque tendemos a echarle la culpa a los demás, ¿no? Uno va caminando y golpeó una maceta, la maceta se cayó y uno dice, ¡hoy se cayó! No se cayó, la botó usted, ¿no? Pero uno proyecta en la maceta que la maceta se cayó. Qué cosa contradictoria, ¿no? No, es que la maestra me puso un 8. No, tú te sacaste un 8. Tendemos a proyectar en otros la culpa. Y aquí la culpa se la había proyectado a Dios, ¿no? Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Sino que cada uno es seducido por sus propias pasiones. Por sus propias pasiones. Uno hubiese esperado a Juan. ¿Sí? Juan dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son otros entes. O a Pablo, no, Satanás, ¿no? Es el que nos tienta. Santiago dice, la tentación viene de usted mismo. Sus propias pasiones lo empujan a la tentación, ¿sí? Lo seducen. Y aquí usa palabras que tienen que ver con la caza, la pesca, ¿no? Esos anzuelos que se ponen señuelos para atraer a la presa y agarrarla, ¿no? Eso lo hace uno mismo. Y después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es un proceso desencadenante. La tentación en sí no es el problema, es ceder a la tentación el problema. Porque ceder a la tentación lleva a esta secuencia imparable. Ahora, literariamente este versículo es una joya. Porque Santiago está jugando con las palabras griegas. Las 3 palabras son femeninas, en español no. En español, pasión es femenino, pecado es masculino, muerte es femenino, ¿no? En griego las 3 son femeninas y juega con la idea de que había una mujer que se llama Pasión, que concibió una bebé, la dio a luz, la nena creció y cometió la misma locura de su mamá, queda embarazada y engendra otra nena que se llama Muerte. ¿Sí? 3 generaciones. Eso se pierde en español, ¿no? Este juego de palabras. Por eso aparece la palabra da a luz, ha concebido, ¿sí? Son metáforas femeninas, pero en español uno no las mira, ¿no? Son metáforas femeninas que Santiago está jugando con ellas para resaltar el punto. Lo que Santiago está diciendo es que debemos cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestras tendencias pecaminosas, ¿sí? De nuestro viejo hombre, diría Pablo, ¿no? Esas situaciones que, como Jesús dice en Mateo, si tu ojo te hace, quítate el ojo, ¿no? Si tu mano, córtate la mano.
pero es tu ojo y tu mano la que te están empujando a ser codicioso y lascivo con la mujer ahí en el sermón del monte. Uno mismo es la persona que está siendo atraída por la tentación, por lo tanto uno debe ser responsable y asumir esas consecuencias. Tristemente hoy, en la realidad que vivimos, las nuevas generaciones les cuesta asumir más que a nosotros las consecuencias de las decisiones que toman. Y uno tiene que estar como enseñándole que si suma 2 más 2 da 4, ¿no? Inevitablemente. Pero como que a las nuevas generaciones no sé si no se logran dar cuenta que lo que les está pasando es porque decidieron esto y aquello, ¿no? Así que con más razón ahora nosotros al enseñar este tipo de pasajes tenemos que volver de nuevo a recordarnos que nosotros mismos somos seres caídos, pecaminosos, y que de ahí aflora la tentación. Yo a veces, enseñando este pasaje, hago el chiste, ¿no? Que uno dice, no, es que Satanás anda por ahí y dice, ¿yo qué? Yo no he hecho nada, yo estoy aquí. ¿Sí? Porque aquí no aparece Satanás en el juego. En paréntesis, Satanás sí aparece en el libro, vamos a verlo por ahí, mencionado en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero muy a la pasada. Aquí el responsable soy yo. Yo soy el que está cediendo a la tentación. Noten eso, es importante, ¿no? No es Dios. Dios no tienta a nadie, soy yo mismo. El que estoy cediendo a mis propias pasiones. Por eso el 16 dice, amados míos, no os engañéis. No os equivoquen. Si Dios no manda las tentaciones, ¿qué manda Dios? Versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Sombra de variación, creo yo que debería ser mejor traducido, variación de la sombra. No sé si alguna de sus versiones que tienen ahí a la mano traduce así. ¿Sí? Está hablando que el sol y la luna se mueven y proyectan sombra, ¿no? Y la sombra se va moviendo. Dios no cambia. Dios no cambia. No cambia en el sentido de que Santiago está hablando, que es que siempre da cosas buenas. Toda dádiva y todo buen don perfecto viene de Dios. Claro, incluyendo las circunstancias difíciles, ¿no? Pero las tentaciones, no. Claro, nosotros estamos acostumbrados a hacer la lista de las cosas buenas y las buenas dádivas, y entre esas no están las pruebas, ¿no? Esas no caben en mi lista. Pero las pruebas son parte de la vida también y debemos aprender a enfrentarlas. Ahora, un detalle aquí interesante, se llama a Dios el Padre de las luces. Reina Valera dice el Padre de las lumbreras, si mal no recuerdo. Padre en el sentido de creador. Dios es el creador y está hablando del sol y la luna y las estrellas, ¿no? Esos son las luces o las lumbreras. El sol, la luna y las estrellas. Dios es el creador. Y ese Dios creador es el Dios dador de esas buenas dádivas, así como hizo la creación, también Él nos da las bondades suyas para nuestra vida. Pero las tentaciones, no. No es como esos dioses griegos que se levantaban de malas y castigaban a las personas. Dios no hace eso. Dios es estable en su ser. Es una persona que no cambia. No es que un día manda bien y al día siguiente manda tentaciones. No, Dios no es así. Santiago nos está diciendo que Dios es
como la categoría de los teólogos griegos tempranos, que Dios era impasible. Dios no siente porque si siente cambia y Dios no cambia. No, Dios cambia en algunas cosas, ¿no? Dios se arrepiente de. Pero ese cambio no implica disminución de su ser. Es diferente. No implica que lo que decidió antes estaba equivocado y ahora está correcto. No. Pero Dios no cambia en cuanto a su ser, es consistente. Y eso nos da tranquilidad y gozo, ¿no? Dios siempre es dador de lo bueno, no las tentaciones. Además, dice el versículo 18, porque Él quiso, o en el ejercicio de su voluntad. Dice, varias de nuestras versiones nos hizo nacer. A mí no me gusta esa traducción porque es exactamente el mismo verbo que en el versículo 15 se traduce, da a luz el pecado. Da a luz. Es el mismo verbo. ¿Por qué traducir abajo hizo nacer? No, lo que pasa es que ¿cómo vamos a decir que Dios nos dio a luz? Si a luz dan las mujeres. ¿Notan la tentación de la traducción ahí? Dios nos hizo nacer. Pero Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios, ¿no? Y Santiago está usando una metáfora femenina muy linda para ilustrar lo que Dios hace. En los Salmos aparecen varias de esas metáforas femeninas, ¿no? Como Dios es la gallina que cuida sus polluelos, y ese tipo de metáforas femeninas aparecen aplicadas a Dios en los Salmos sin problema y Santiago hace lo mismo aquí. Somos los latinos medio machistas, ¿no? ¿Cómo es que Dios va a dar a luz? No cabe en la imagen, ¿no? Pero Dios es como una madre que nos da luz. Qué linda metáfora, ¿no? Dios nos dio a luz por la palabra de verdad, para que fuéramos hechos primicias de sus criaturas. Este texto es poderoso, y necesito tomarme un pequeño espacio para explicar todas las implicaciones antiguo testamentarias que están encapsuladas aquí en las poquitas palabras. En el Antiguo Testamento, Dios es el creador de la nación de Israel, ¿no? Y Dios crea la nación a través de un pacto. Establece un pacto con ellos y ellos llegan a ser nación. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? Nosotros los creyentes en Cristo igual. Somos dados a luz por Dios por la palabra de verdad. Y está haciendo alusión aquí a Jeremías 31. Y si van conmigo un ratito, quiero explicarles un poco los alcances del nuevo pacto para entender, no solo aquí en Santiago, por todos lados en el Nuevo Testamento es la misma cosa. Primero quisiera que mirásemos Jeremías 31, luego vamos a ir a Ezequiel para tener el panorama completo de este texto. Jeremías 31, desde el versículo 27 en adelante, está hablando de Dios, ¿no? Y lo menciono desde el 27 porque nos va a ayudar a ver otra palabra que está un poquito más abajo aquí mismo en Santiago. Dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Sembraré. Está usando la metáfora agrícola, ¿no? Dios sembrará. Sembrará hombres y criaturas que vivirán en la tierra de Palestina de nuevo.
porque están dispersos y Dios los volverá a traer. Sigue hablando él aquí en su profecía y en el 31 dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está apelando a un nuevo éxodo, ¿no? Hubo un primer éxodo y ahora un segundo éxodo que es mucho más abarcador y más profundo. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se vean aquí la metáfora de sembrar, aparece. Nuevo pacto, la ley en los corazones de las personas. Ingredientes importantes del nuevo pacto que Dios establecería. Recuerden que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo en la última cena dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? El nuevo pacto en el Nuevo Testamento Jesús dice que se pone en función por su sacrificio en la cruz. El nuevo pacto entra en función y el libro de Hechos nos cuenta que la evidencia más clara, más concreta de que el pacto está funcionando es que el Señor Jesucristo ha enviado al Espíritu Santo como evidencia del nuevo pacto. Así que el nuevo pacto está funcionando. Ahora, en Ezequiel 36, Ezequiel unos pocos años por ahí con Jeremías, él reexplica esas palabras de Jeremías y vuelve a hacer alusión a este pacto. Dice versículo 24, para que vean que está hablando del mismo tema, dice 36, 24, porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. ¿Ven? Es trayendo de vuelta a las personas a la tierra de Sión. 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis un pueblo y yo seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Aquí tenemos los dos textos fundantes del nuevo pacto. En algunos de los profetas menores se habla también del nuevo pacto desde otras perspectivas, pero estos son los pasajes más importantes. De hecho, los mencionan los autores del Nuevo Testamento en varias ocasiones por todos lados. Volviendo a Santiago, entonces, Dios dice que de su beneplácito nos dio a luz por medio de la palabra, de verdad, esta palabra del pacto que Dios había dicho que iba a hacer. Esta palabra va a ser la ley perfecta que habla más adelante en el libro, en los siguientes versículos, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Está construyendo una nueva creación y estas criaturas de la nueva creación tienen las primicias que son los creyentes, como los primeros frutos que se dan en una cosecha. Por eso, más adelante va a decir en el versículo 21, recibid con humildad la palabra implantada la palabra implantada. Nuevo pacto. Todo esto es lenguaje del nuevo pacto. Versículos 18, 19, 20, 21, 22.
Santiago está diciendo que nosotros como creyentes en Jesús, Dios nos da toda buena dádiva de todo don perfecto y quizá el más grande de todos es que nos ha hecho nacer, ¿sí? Nos dio a luz, nos dio a luz. Somos, diría Pablo, nueva creación, ¿no? Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Son formas diferentes de expresar el mismo concepto. Somos pueblo de Dios y la manera de ser pueblo de Dios es a través de este nuevo pacto que Dios establece con nosotros. Ese nuevo pacto tiene compromisos, implica lealtades. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y su palabra la implanta en nuestros corazones, dice Ezequiel, ¿no? Pondré mi palabra en sus corazones, para que la podamos obedecer. Eso es entonces versículos al 18. Entonces aquí, haciendo un desarrollo de esta sección. Hasta aquí, él ha tirado líneas de distintos temas que los va a ir desarrollando. Y este tema del nuevo pacto que lanzó casi a la pasada, lo va a desarrollar a partir del versículo 19 y va a servir como el enganche para el desarrollo del concepto en el resto del capítulo. Solo déjenme verificar. Ok, tenemos buen tiempo todavía. Versículo 19. Entonces, en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 12, 4:12, desarrolla el gran bloque de temas que vamos a estar trabajando hoy y mañana, del 1:19 al 4:12. Veamos entonces esta primera sección del 19 al 27. Se nos presentan varios argumentos. El primero, versículo 19 al 21, ¿no? El control del discurso y la transformación por la palabra. La palabra puesta en los corazones nuestros es parte de las promesas del nuevo pacto. Ahora, esas promesas se llevan a la práctica en la vida cotidiana. Y una de las cosas que él menciona aquí en el versículo 19 la va a desarrollar mucho más en el capítulo 3 principalmente. Tiene que ver de nuevo con la vida en comunidad. Recuerden que en la mañana, esa es otra cosa que enfaticé bastante en la mañana. El libro es un libro de comunidad y tenemos que seguir siempre leyéndolo como un libro comunitario. El versículo 19 nos vuelve a recordar eso. Vean que Santiago 1:19 dice, hermanos míos, o mis amados hermanos, entre paréntesis, vean el cariño con el que él se dirige. A pesar de que hay muchos imperativos, no son mandatos, son exhortaciones, son palabras de ánimo, sí, pero no son mandatos. De repente por ahí se abusa de la idea, no, este es un imperativo, así que es una orden. No siempre un imperativo es una orden. Muchas otras cosas más. Una súplica, una exhortación, una advertencia. Uno puede hacer muchas cosas con los imperativos, no necesariamente dar órdenes. Es importante recordar ese detalle. Entonces, Santiago le está diciendo que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Noten los contrastes aquí. Rápido para algo y lento para otras cosas. Lo que uno debe ser rápido es a oír. Y eso cuesta, porque uno medio oye palabras y ya quiere decir algo, ¿no? Eso es un problema recurrente. Y si uno piensa en nuestras dinámicas masculinas, ¿no? Está hablando la esposa comentándome algo y
y oigo 3, 4 palabras y yo estoy pensando cómo soluciono lo que creo que ella me está planteando como un problema. Y a lo mejor no me está planteando ningún problema, simplemente se está desahogando, ¿no? Eso nos pasaba cuando éramos novios, que estábamos, por ejemplo, mirando una vitrina y decía, oh, qué lindo ese vestido. Y yo decía, ¿y de dónde saco para comprar? No, ella no me estaba pidiendo que le comprara nada, simplemente estaba comentando qué lindo el vestido. Claro, de repente uno dice, no, pero algo quiso decir, ¿no? Pero uno tiene que aprender a oír, ¿no? Es parte de la vida cotidiana, en la familia, en las dificultades en el trabajo, en la comunidad de creyentes. De repente tenemos líos simplemente porque no oímos suficiente. Se nos generan malos entendidos, problemas de comunicación, y hoy que hacemos todo por escrito, por WhatsApp, no solo no oímos, sino que además leemos mal. Interpretamos mal las palabras que nos dicen en el WhatsApp. ¿Qué te has creído? Oye, ¿qué te pasó si yo lo único que te dije fue tal cosa? ¿Sí? Porque no solo el problema de oído, sino de ojo. Ahora, se agrega más todavía el problema. Por eso algunas personas mejor le mandan un audio, ¿no? Y dice, ¿cómo miro el audio? Eso me quita tiempo, mejor escríbemelo. Parte de los problemas que tenemos hoy de comunicación. Pero el asunto aquí es importante de recordar el consejo que Santiago nos está dando, ¿no? Hay que hablar menos, oír más. Y lo mismo con el enojo, con la ira, con el descontrol. En el capítulo 4 va a ahondar un poco más en este tema del enojo, la ira, porque los hermanos están teniendo conflictos complicados en la comunidad, al punto en que dice que ellos hacen guerra y batallas entre ellos, y sus oraciones no son oídas porque piden mal para gastar en cosas egoístas. Así que vale la pena poner la atención aquí, tardo para la ira, porque parte del problema está por ahí, del manejo descontrolado del discurso. Por ejemplo, el capítulo 3, ¿no? Esa lengua que incendia bosques y destruye. Aquí en este versículo podemos ver en cápsula el problema que va a ir luego desarrollando, ¿no? Uno tiene que aprender a oír, luego hablar. Y eso nos va a dar suficiente tiempo, ¿no? Como se dice, cuenta hasta 10, ¿no? Y ya el enojo se habrá disipado. Y la razón, en el versículo 20, es que la ira del hombre nunca produce lo que se espera desde la óptica de Dios, ¿no? La justicia. La justicia que Dios espera que nosotros los seres humanos tengamos. Esa es la idea aquí de justicia de Dios. Cuando estamos airados, nos enceguecemos, nos atolondramos, tomamos malas decisiones, ofendemos, hacemos un montón de cosas, ¿no? Y eso nunca produce la justicia que Dios espera de nosotros. Produce otra cosa, pero justicia de Dios no. Por eso Santiago nos exhorta a ser de oídos atentos. Y claro, pensando en la comunidad de Santiago, ellos están teniendo problemas con el hablar y no oír. Por eso el capítulo 3 le va a dedicar espacio. De hecho, la verdadera religión, lo primero que dice es que uno debe refrenar su lengua. Porque habla uno muy rápido. Implica inmediatamente que uno no está oyendo lo suficiente. Ahí están, de nuevo el tema, lo lanza y luego lo vuelve a retomar y lo va construyendo a lo largo del libro. Este es un buen ejemplo de eso. ¿Qué uno debe hacer entonces? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y el resto de malicia, recibid, darle la bienvenida, decirle, bienvenido,
Mi casa es tu casa, ¿no? ¿A qué cosa? Con humildad, la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Aquí de nuevo tenemos una cosa muy interesante. Dios nos transforma desde adentro, ¿no? Ha puesto su palabra en nosotros. Esa palabra ya fue poderosa para salvarnos, pero es poderosa para salvarnos en la vida cotidiana también. Nos puede ayudar a evitar un montón de situaciones, como termina el libro diciendo, y cubrirá multitud de faltas. Nosotros somos llamados a empaparnos de esa palabra. Gran parte de esa palabra la podemos representar en una sola persona, ¿no? Jesús es la palabra con P mayúscula. Él es el logos de Dios. Pero Dios nos ha revelado su voluntad también en las Escrituras. Y las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y las Escrituras dan testimonio de la voluntad del Padre para con nosotros. Por eso no es solo el nuevo pacto nada más que ha puesto en función todas estas cosas en nosotros, sino que además nos permite ahora como creyentes disfrutar de las palabras ahora transformadas en esa ley perfecta, la ley que da libertad. Ahora, dicho todo eso, Santiago capaz que se quedó pensando y dijo, estos hermanos me van a preguntar tal cosa y mejor se las lanzo de una vez, ¿no? Pero si yo oigo la palabra, Santiago va a decir, es que no es suficiente oírla. Le puedo contar una anécdota, dice Santiago. En el primer siglo los espejos no eran como nuestros espejos de hoy, ¿no? Eran metales pulidos, bien pulidos y con eso se lograba algo ver uno en el metal. Así eran los espejos. De todos modos se veía uno en el espejo. Entonces aquí va la anécdota de Santiago. Dice él, fíjense que en la mañana fui al baño, me miré en el espejo, me di cuenta que no me había afeitado, que estaba todo desordenado mi pelo, medio me lavé la cara y me fui. Y alguien me dice, oye, hoy no te afeitaste, y uno dice, no me afeité, y vuelve al espejo y se vuelve a mirar la barba, ¿no? Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago está diciendo que la persona que oye pero no hace, es como ese que se mira al espejo y se le olvida cómo estaba, ¿no? Me consta porque lo he visto. De repente ha llegado alguna de las secretarias nuestras con un ojo pintado y el otro no. ¿Sí? Es que el semáforo duró muy poco, entonces solo se alcanzó a pintar un ojo y se le olvidó que, ¿no? Capaz que le ha pasado a alguno de ustedes. ¿Cómo eso que se miró al espejo y no se dio cuenta que solo tenía pintado un ojo? Pasa, ¿no? Que uno se mira al espejo y se le olvida, pese a que se miró en el espejo. Eso es, dice Santiago, lo mismo, ¿no? Que una persona se ve expuesta a la palabra de Dios en una predicación, en su devocional, en la lectura comunitaria, en las distintas formas en que podemos encontrarnos con la palabra del Señor. La palabra nos confronta, nos tira al piso y lloramos, gastamos una caja de Kleenex, salimos del templo. Y aquí no ha pasado nada. Es exactamente lo mismo, dice Santiago. Así que lo que uno debe hacer no es ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y no tenemos excusa porque la palabra ya está implantada en nuestro corazón. Podemos obedecerla porque Dios nos puso su palabra en nuestro corazón. Sabemos además por el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda, ¿no? Pero en Santiago no se menciona, solo se menciona aquí
La palabra. La palabra está y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida a la palabra. Decirle, bienvenida, transfórmame, voy a obedecerte, Señor. En cambio, la persona que es obediente es aquella que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad. Vean qué linda manera de expresar esta manera de ver la ley. Vamos a ver en la siguiente sección que esta ley es la misma ley que conocemos, pero vista desde los ojos de Jesús. Por eso él le va a llamar en el capítulo 2 la ley regia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Jesús resumió, ¿recuerdan la ley? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos textos del Antiguo Testamento como un resumen de la ley. El joven rico, el joven que Jesús dialoga con Jesús, Jesús le dice, ¿y qué dices tú? Y él dice lo mismo, ¿no? Estos dos mandamientos resumen la ley y los profetas. La ley es perfecta y da libertad, no esclaviza. Da libertad, pero es una libertad que nos ayuda a crecer. Recuerden, en el contexto aquí de no oír lo suficiente y hablar primero, ¿no? Es esa ley que está hablando aquí. Y si uno mira atentamente la ley perfecta, como que está mirando un espejo, ¿no? Y está mirando atentamente la ley, va a lograr mirar cuando uno está mirando en un espejo y se mide, oh, no había visto que tengo esta arruga aquí, oh, me salió una cana acá. Mirando atentamente la palabra del Señor, uno puede ver cómo está uno y cambiar. Esa es la idea aquí. Y se guía por ella, ¿no? No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Así dice el versículo 25. Que nos acercamos a la palabra y la palabra entonces nos transforma, pero no nos transforma de manera automática. Nos transforma en tanto nosotros la obedecemos. Y estamos ya preparados porque somos beneficiarios del nuevo pacto. Dios ya puso todas las habilidades cuando caímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dios ya puso esas habilidades en nosotros para que podamos obedecer la palabra del Señor. Pero tenemos que obedecerla, no es algo automático. Tenemos que participar como seres humanos en esto. Vean que partió hablando de las tentaciones y terminó hablando de la obediencia y cómo crecemos en la vida cristiana. Ahí está este tema. Por eso pongo aquí la palabra cuando se practica trae dicha, porque somos bienaventurados en lo que hacemos. Trae dicha, ¿no? Como al principio la corona de vida. El creyente que persevera, disfruta la vida cristiana porque es una vida abundante. No necesariamente una vida de beneficios económicos, ¿no? Es una vida llena de satisfacción, porque es una vida que Dios da, que incluye en algunas ocasiones también cuestiones financieras, pero no necesariamente. Hay personas que tienen y no disfrutan, ¿no? Hay personas que no tienen y son felices, porque Dios les da esa satisfacción, ¿no? Así que atento en ese detalle. Ahora hablemos un poco de otro tema que aparece en los versículos 26 y 27. Y quiero hacerlo con detalle porque solemos como evangélicos decir que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación. Es una frase cliché muy bonita, pero en el contexto mundial, si estoy en un mundo hindú o en un mundo musulmán o en un mundo taoísta o lo que sea,
Y me preguntan qué voy a decir. No, yo no tengo ninguna religión, solo tengo una relación, ¿no? Decir, usted está loco, usted es cristiano. Sí, es una religión, cristianismo, ¿sí? Así que no nos dé pena decirlo. No, es que la religión, así como que fuera una cosa mala, ¿no? Es que la religión es una dinámica de culto, de adoración a Dios. Y eso es lo que la palabra religión quiere decir aquí, religioso. ¿Eh? Está hablando de judíos, cristianos. ¿Recuerdan judíos que muchos de ellos irían una vez al año al templo, como en Pentecostés o para el día de expiación? Cualquiera de los días de gran convocatoria, ellos tratarían de buscar la manera de ir a Jerusalén al templo y adorar a Dios. Así que hay una dinámica, una relación de adoración a Dios. Nosotros igual tenemos esa dinámica de adoración a Dios. De hecho, empezamos cantando, ¿no? Claro, hay otras facetas de adoración a Dios que podemos pensar, pero una de ellas sin duda es la alabanza. Sería muy extraño llegar a una iglesia evangélica y que no hubiese ni un canto. Sería muy raro, ¿no? Porque es parte de nuestra liturgia, la adoración. Y en algunas iglesias es la parte más importante. Dura 2 horas el servicio y hora y media están cantando. Unos 10 minutos predican y los otros 20 minutos recogen la ofrenda, ¿no? Son como los momentos de adoración. Así que religión tenemos una estructura religiosa en la cual nosotros nos acercamos a Dios. Y Santiago dice que si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión de esa persona es vacía, es vana, es hueca, no tiene nada dentro, ¿sí? Es pura cáscara, pero nada por dentro. Nosotros podríamos parafrasearlo y decirlo, si usted se cree evangélico, porque llega al culto y canta y es del ministerio tal y esto otro, pero no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, su adoración a Dios es vacía. Vean qué tremendo, ¿no? Tremendo, porque está poniendo de relieve lo que partió diciendo en el versículo 20, perdón, en el versículo 19, ¿no? Que la persona no está oyendo lo suficiente, está hablando y hablando de manera que no puede controlar lo que habla. ¿Sí? La palabra aquí traducida refrena es ¿cómo se llaman las riendas, ¿no? Todo el bozal riba, ¿cómo se llama? Brida, esa era la palabra técnica que andaba buscando. De las bridas se agarran las riendas para atrás, ¿no? Y las riendas jalan, pero las riendas terminan en lo que va aquí en el hocico del caballo. Sí, esta es la palabra aquí, y es la misma que va a mostrar en el capítulo 3, que dice que de los caballos se puede controlar, pero la lengua es la mismísima palabra que está aquí, en el versículo 26. Así que primero, Santiago habla de, si usted quiere ser un verdadero adorador, controle su discurso. Porque si no lo controla, se está engañando a sí mismo y además su adoración a Dios es vacía. Vean la dimensión comunitaria de nuevo. ¿Por qué tendría que tener problemas con la lengua? ¿Con quién tendría el problema? Con las demás personas, ¿no? En mi hogar, en mi comunidad de creyentes, en el trabajo, en todos lados. La persona que no refrena su lengua y pretende ser un religioso, esa religión es vana. Wow, tremendo lo que Santiago nos está advirtiendo aquí. Primer ingrediente, va a mencionar 3 ingredientes.
El primero tiene que ver con el control del discurso. Vamos a hablar de eso mañana. Y lo que implica, porque es una metáfora, ¿no? Esto de refrenar la lengua. Y dice, mejor me muerdo la lengua, pero no voy a decirlo. Pero lo pensaste. Hoy tendríamos que hablar de no refrena sus dedos, ¿no? ¿Estamos ahí? Es el control del discurso, de eso está hablando, de lo que comunicamos a otras personas. La manera en que nos comunicamos, estamos hablando muy rápido y oyendo menos, y debe ser al revés, ¿no? Uno debe ser rápido para oír y lento para hablar. Me molestó el WhatsApp, mejor lo dejo ahí, respiro un poco, hago otras cosas y después vuelvo y ya fríamente pensado respondo, ¿no? Esa es la persona sabia. Mira, Señor, dame sabiduría para responder este WhatsApp. No, lo que puso aquí en Instagram, qué bárbaro. Eso es parte de lo que Santiago nos está lanzando aquí al hablar de adoración a Dios, de religión. Vean, por eso es bueno mantener esa idea de adoración a Dios, porque Santiago nos está diciendo que la verdadera adoración implica un control del discurso. Si no, es vana. Pero además, vean, el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, y vean la palabra pura y sin mancha, evoca esas imágenes cúlticas, ¿no? Ahí va el hombre, la mujer con un corderito, con una paloma, para ir al templo, para hacer el sacrificio. Y esa ofrenda debe ser pura y sin mancha, porque si tenía alguna impureza no servía, ¿no? ¿Recuerdan? Está claramente el discurso dirigido a judíos que entienden muy bien el lenguaje que Santiago está usando. La religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre, y vuelve a usar la palabra Padre para describir a Dios, ¿no? Dios es creador de las lumbreras, pero creador nuestro también. Por eso es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él y adorarlo. Y él dice que esa adoración debe ser esta, 2 puntos. Y lo que dice a continuación no es que haya 3 cantos y luego la predicación y luego los anuncios. No da ese tipo de estructura de religión, de adoración a Dios pura y sin mancha. La que da es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, recuerden, en el Antiguo Testamento se mencionaba a las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros como los emblemáticos vulnerables de la comunidad. Y aquí estos vulnerables de la comunidad son las viudas y los huérfanos. Podríamos hablar mucho de eso, mucha reflexión en torno a este tema, pero es bueno recordar esta dimensión. He visto aquí estos días, ayer y hoy, que tienen un bonito sentido varios de ustedes de acoger a niños vulnerables, ¿no? En situaciones de riesgo, que a veces necesitan una casa de acogida. Eso está bien, eso es visitar a los huérfanos. Y eso es adoración a Dios, así que no es solo que estoy cuidando a este niño como el nene que anda por ahí, ¿no? No es solo eso, es que cuidar a ese nene es adorar a Dios. Vean qué lindo, ¿sí? Santiago nos está diciendo que la verdadera adoración pura y sin mancha de Dios, a Dios incluye el cuidado del menesteroso, del desvalido, en este caso concreto de la viuda y el huérfano. Es un buen recordatorio que la adoración a Dios es más amplia que simplemente pararnos aquí y gastarnos una caja de Kleenex llorando en un culto que estuvo poderoso y qué sé yo, ¿no? También lo es cuidando a la persona que lo necesita, visitándola en su aflicción. No es cuando las cosas están bien, es en su aflicción. La aflicción de la persona que traemos como comunidad solaz, alivio, paz.
Y luego agrega, guardarse sin mancha del mundo. Y yo siempre digo, y en ese orden. Porque tendemos a borrar la primera parte y solo quedarnos con guardarnos sin mancha del mundo. Y como que ser evangélico es esto otro. Pero el Señor nos está llamando desde Santiago a cuidar del que necesita. Y tenemos que ser sensibles a las necesidades de ellos. Pero también tiene una dimensión ética importante, ¿no? Guardarse sin mancha. Y usa la misma palabra ahí, la religión pura y sin mancha. Sin mancha del mundo. El mundo aquí es ese estándar contrario a la voluntad de Dios. Vean que el capítulo 2 inicia con un problema serio, el de la discriminación. Ellos se están manchando con el mundo, porque están permitiendo que la discriminación los caracterice como comunidad. No es si tengo amigos no cristianos, no es si trabajo con un inconverso, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con mis estándares. ¿Sí? Llamar bueno lo que el mundo llama bueno y llamar malo lo que Dios llama bueno. No. ¿Sí? Más adelante va a decir que eso es amistad con el mundo y enemistad con Dios. Y uno debe guardarse sin mancha de esos estándares, de esas situaciones, no de las personas. Así que el mundo aquí no tiene que ver con las personas, sino con los estándares pecaminosos que nos empujan para alejarnos de Dios y su voluntad, y de su lealtad. Ese mundo aquí. Sé que como evangélicos hemos cometido el error de separarnos de las personas no creyentes y alejarnos. Y uno dice, pero ¿y entonces cómo lo vamos a evangelizar? Si siempre estamos alejándonos de ellos y poniendo, sobre todo ahora con esta discusión LGBT y todo eso, no, Dios guarde, ¿cómo permitir eso? Que no sé cuánto. Y bueno, ¿y acaso no necesitan oír del evangelio? ¿Y cómo van a oír si no tienen quien les predique? ¿Y cómo oirán si no son enviados? ¿No? Y bueno, ahí entramos en varias cosas que nos contradecimos a nosotros mismos. Porque pensamos que guardarse sin mancha del mundo es no permitir esas dinámicas con esas personas, cuando en realidad lo que se nos está diciendo es que debemos cuidar que los estándares del mundo no nos hagan que nosotros caigamos en las mismas situaciones. Pero eso no quiere decir que debemos alejarnos de las personas. Al contrario, como el Señor Jesucristo, ¿no? Comía con publicanos y pecadores. Nosotros igual somos llamados a estar con las personas, pero no aceptar los estándares del mundo. Es otra cosa diferente. Pero bueno, el tiempo se nos fue y yo sé que tenemos un pequeño receso ahora.